Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la regla de 3. A continuación, veamos la definición. Una regla de 3 es un método matemático utilizado para encontrar un valor desconocido cuando se conocen tres valores proporcionales o directamente relacionados entre sí. Nuestra regla de 3 puede ser utilizada para resolver problemas de proporción, ya sea directa o inversa, y es comúnmente aplicada en situaciones que involucran cantidades proporcionales, como tasas, porcentajes o relaciones matemáticas. A continuación, vamos a ver nuestros pasos básicos para resolver una regla de 3. El primero es comprender el problema y etiquetar tanto las magnitudes conocidas como las desconocidas. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que yo pueda medir, ¿cierto? Por otro lado, debo escribir la proporción colocando las cantidades conocidas en forma de fracción, o sea, los valores numéricos debajo de las magnitudes conocidas en forma de fracción. Y a continuación resuelvo la proporción despejando la variable x. Y el número que está diagonal a esta variable x lo coloco a dividir. Y los otros dos números los multiplico entre sí. O sea, veamos un ejemplo. Si 5 manzanas cuestan 10.000 pesos, ¿cuánto costarán 3 manzanas? Entonces veamos los pasos básicos para resolver una regla de 3. El primero es comprender el problema y etiquetar las magnitudes conocidas y desconocidas. Por lo tanto, vamos a identificar cuáles son las magnitudes. Si leemos el problema, dice, si 5 manzanas cuestan 10.000 pesos, ¿cuánto costarán 3 manzanas? Entonces observemos los pasos básicos para resolver una regla de 3. El primer punto nos dice que comprenda el problema y etiquete las magnitudes conocidas y desconocidas. En este caso, si volvemos a leer nuestro problema, si 5 manzanas cuestan 10.000 pesos, ¿cuánto costarán 3 manzanas? Una de las magnitudes son las manzanas y la otra magnitud es el precio. Quiere decir que ya identificamos las dos magnitudes. Dice a continuación, escribe la proporción colocando las cantidades conocidas en forma de fracción. Quiere decir que de acuerdo a nuestro problema dice, si 5 manzanas, en la magnitud manzanas colocamos el valor de 5, cuestan 10.000 pesos. A continuación colocamos en el precio el valor de las manzanas. Y nos pregunta, ¿cuánto costarán 3 manzanas? O sea, 3 manzanas, ¿cuánto costarán? Esa es nuestra variable. Hasta ahí hemos escrito la proporción colocando las cantidades conocidas en forma de fracción. Dicho de otra manera, en forma de regla de 3, ¿cierto? Ahora, ¿cómo resolvemos? Vamos a resolver la proporción despejando la x y el número que se encuentra diagonal a x lo colocamos a dividir. Y los otros dos números se multiplican entre sí. Dicho de otra manera, el que está diagonal a la x lo ponemos a dividir tal y como aparece ahí. Y los otros dos números los multiplicamos. El resultado es 30.000. Al multiplicar 3 por 10.000, 30.000. Y al dividirlo por 5 es 6.000, ¿cierto? Como quien dice, está solucionado nuestro problema. Ahora, veamos otra situación. Un coche viaja a una velocidad constante de 120 km por hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? A continuación, veamos nuevamente los pasos a seguir para resolver un ejercicio por regla de 3. Volvemos a comprender el problema y vamos a etiquetar las magnitudes. Si observamos, aquí las magnitudes son velocidad. La velocidad es una constante. Entonces, en el ejercicio como tal, me da dos datos conocidos, que son los 120 kilómetros, que es una distancia, y el tiempo que tarda en recorrer los 120 kilómetros, que es una hora. Quiere decir que para nuestro ejercicio las magnitudes van a ser la distancia y las horas, ¿sí? De acuerdo al enunciado inicial del problema. Cuando él me aclara que la velocidad es constante, quiere decir que no, la velocidad la puedo dejar quieta por ser una constante y saco las otras dos magnitudes. En este caso, 120 kilómetros es una distancia y lo equivalente a lo que tarda el coche en esos 120 kilómetros es una hora, ¿cierto? Que es otro dato conocido. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá? O sea, en distancia coloco la variable y yo sé que tardo 5 horas en... La pregunta es esa, ¿en cuánto? La pregunta es esa, ¿cuánto recorreré en esas 5 horas? Por lo tanto, ahí ya comprendimos el problema y escribimos en forma de proporción nuestras cantidades, ¿cierto? Ya definimos las magnitudes, distancia y horas y planteamos nuestra regla de 3, por decirlo de esa manera. Vamos a tener en cuenta el tercer punto, que ¿qué es? Es resolver esa proporción
o esa regla de 3 despejando inicialmente la x. Recuerde que el valor que está diagonal a la x lo mandamos a dividir. Entonces nos queda que x es igual, lo ponemos a dividir sobre 1. Al reemplazar los otros datos que se encuentran diagonales, eso los ponemos a multiplicar y me queda que el resultado final va a ser 120 por 5, o sea 600 kilómetros. Bueno, espero que les haya gustado esa información. A continuación les dejo 2 ejercicios para que de pronto los puedan resolver y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.